8 de la mañana, 35 minutos. Caracol Radio publicó imágenes en las que se evidenciaba un desorden de archivos, de documentos en el piso de una bodega en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, que terminó siendo parte del archivo central de la rama judicial de Bogotá. Un informe muy amplio que hizo nuestro jefe de redacción aquí en el servicio informativo, Orlando Villar. Don Orlando, buenos días. ¿Y a quién tenemos en la línea? Buenos días, Gustavo. Saludamos a esta hora a Camilo Guzmán. Él es el director seccional de Administración de la Justicia de Bogotá, quien tiene a cargo precisamente esas más de 450.000 cajas con expedientes y demás que fueron trasladados a nuevas bodegas. Una de ellas, la que pusimos en evidencia aquí en Caracol Radio. Doctor Camilo, muy buenos días, y le hago de una vez la primera pregunta. Nos dice Impacific, el contratista que realizó el traslado de estas cajas, que tiene además a cargo esta bodega en Mosquera, que lo hicieron con toda la documentación, que cumplieron los protocolos y que todo está inventariado, que todo está ubicado. Ustedes estuvieron haciendo una visita allí. ¿Qué encontraron después de esta publicación de Caracol Radio? Buenos días. Orlando, muy buenos días a usted, a Gustavo, a toda la mesa de trabajo de Caracol Radio y a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Pues, Orlando, realmente entrar en un debate en medios de comunicación sobre si hay o no hay cumplimiento de un contrato, pues creo que no es lo que le corresponde ni a la judicatura ni a esta dirección seccional. Lo cierto sí es que, en efecto, nosotros el viernes de la semana anterior estuvimos haciendo una visita en la bodega de Mosquera, y como lo evidencian las imágenes que les fueron a ustedes suministradas por el grupo de comunicaciones del Consejo Superior de la Judicatura, no hay realmente una orden dentro del archivo que fue trasladado por Impacific a estas bodegas. Ahora, si existe algún tipo de inventario de salida y de acomodación, pues esa es una información que no nos ha sido entregada por parte del contratista. Es decir, que existe la posibilidad de que se haya perdido algún material, expedientes de procesos. Pues no podemos tener la certeza de que no haya ocurrido. Doctor Camilo, precisamente queremos preguntarle, antes de ese traslado, según las fuentes consultadas por Caracol nos dicen, se podía ubicar más del 80% de esos expedientes. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué pueden ubicar y qué no puede encontrar la ciudadanía si requiere, por algún motivo, desarchivar uno de estos expedientes? Pues el proyecto del traslado y del mejoramiento de las condiciones del archivo central de la Dirección Seccional de Bogotá arranca el año anterior. Se hacen algunos análisis, estudios de mercado, posibilidades. El archivo se encontraba en varias bodegas en distintos sitios de la ciudad de Bogotá, bodegas que tenían arrendamientos con la rama judicial de varios años, algunos de ellos de más de 10 años, y por supuesto eran bodegas que no estaban en condiciones técnicas conforme a las disposiciones del Archivo General de la Nación para contener archivo. Entonces el proyecto busca encontrar bodegas que sí cumplan con esas condiciones, que son condiciones de almacenamiento, de protección en relación con la humedad, el medio ambiente, las redes contra incendios, etcétera. Y en ese proceso la dirección seccional el año anterior celebra unos contratos de arrendamiento en varios sitios para almacenarlo. Entonces, y también celebra un contrato para transportar los archivos que estaban entregados en distintas bodegas a estas nuevas bodegas. En el ejercicio del traslado hay unas dificultades con el contratista, que además pues es contratista de una de las bodegas en arrendamiento que tampoco estaba en condiciones de recibir el archivo, y se genera esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien al iniciar el proyecto había un archivo que no tenía las mejores condiciones, sí tenía de alguna manera un mapeo general en donde era mucho más fácil ubicar un expediente. Por lo menos estaban divididos por especialidad. Yo sabía, o la dirección seccional sabía dónde estaba lo civil, lo laboral, lo de familia, lo penal, y en caso de que algún ciudadano requería un desarchivo, podía irse a la bodega y se lograba hacer un desarchivo relativamente rápido. Pero hoy, después del traslado, si bien hay una serie de archivos que llegó de manera ordenada, llamémoslo así, a unas bodegas, la mayor cantidad de esto, porque el proyecto estaba pensado para transportar 460.000 cajas de archivo en la medida de X300, que es una medida tipo que maneja el Archivo General,
250.000 debían ir a esta bodega de Mosquera, es decir, más del 50% de ese traslado, y en el traslado pues no hubo el orden correspondiente. Entonces hoy tenemos una enorme dificultad porque si bien antes teníamos más o menos mapeado toda la realidad, un 85% del archivo, hoy la mitad de ese archivo o más de la mitad de ese archivo se encuentra en una bodega donde no podemos mapearlo. Lo cual eso reduce sustancialmente la posibilidad de encontrar el archivo. Es un desastre. ¿Qué tal que alguien necesite que le ubiquen un archivo para un proceso de... ¿Qué hace? ¿Qué hace si se perdió un archivo? Pues, no, realmente la situación sí es preocupante. Un tema, por supuesto, es el contractual y las acciones que se tienen que tomar en consideración sobre eso. Y el otro, las acciones que tenemos que realizar desde la Dirección Seccional para atender las distintas solicitudes de desarchivo. Estamos trabajando con lo que tenemos. A ver, hay una parte del archivo que quedó digitalizado en un proyecto de digitalización que realizó la rama judicial en los últimos 2 años. Incluyó la Dirección Seccional la digitalización de expedientes en archivo. Hay otra parte que está en otras bodegas que realmente está organizado. Y lo que estamos realizando en este momento pues es tratar de atender las solicitudes sobre lo que tenemos organizado. Sobre lo que no, entonces estamos teniendo problemas. Director, ese proceso inició desde diciembre del año pasado. ¿Qué pasó con la supervisión del contrato? ¿No había una persona encargada de estar ahí encima, de verificar que se llevara todo controlado, inventariado y que posteriormente se dispusiera de la mejor manera en la bodega? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo estoy en el cargo, yo llego a la Dirección Seccional el 2 de enero de este año. Y realmente, pues, a hablar de lo que ocurrió antes de esto, en términos de personas, no creo que sea lo conveniente, ni lo que convenga, ni lo que debe hacer. Sin embargo, sí hay que analizar qué fue lo que ocurrió. Claramente, todo contrato de la administración pública tiene un supervisor. Para este caso, en su momento, cuando fue celebrado el contrato, fue designada una supervisora y esta supervisora presentó alguna información sobre la ejecución del contrato. Una vez asumimos la dirección seccional, hacemos la revisión de todos los temas, entre ellos el tema del archivo y de su transporte. Encontramos que habían dificultades y que esas dificultades no correspondían necesariamente con lo informado por la supervisión. O sea, hacemos un cambio de supervisor, hoy el supervisor del contrato es otro, y tomamos las acciones administrativas que correspondían con el contratista. Claro. ¿Hoy están en el suelo tirados los archivos? La visita del viernes pasado nos mostró que el arrendador de la bodega, quien todavía tiene el control de la bodega, que es una cosa extraña porque en un contrato de arrendamiento el dueño de la bodega sigue sin darle el control al arrendatario. Lo cierto es que ha ido instalando estantería y ha ido acomodando las lonas. Ahora, ¿en qué orden las está acomodando? ¿Qué técnica está utilizando para hacerlo? ¿Cómo lo está mapeando? ¿Dónde está consignando la información? De eso no tenemos información. Están levantando del piso y están arrumando en unas estanterías. Eso no tenemos ninguna seguridad de que esté bien el asunto y todavía hay en el piso. Todavía hay expedientes en el piso, ¿cierto? Muchos expedientes en el piso. Hay muchos expedientes en el piso, señor. ¿Cuándo quedará eso listo? ¿Cuándo entregan? ¿Cuándo reciben ustedes? ¿Y cuándo podrán hacer ese inventario, director? Finalmente, ¿qué es lo que le interesa a la ciudadanía? Que pueda encontrar sus carpetas. Bueno, Fernando, en relación con ese tema, hemos tomado, pues, además de la sanción que se impuso y que está en este momento en discusión mediante un recurso, pero eso es un tema eminentemente jurídico. El supervisor del contrato le ha solicitado al contratista que entregue el control de la bodega, que entregue la información, que entregue los documentos, que entregue el inventario que dice que tiene, que entregue para que nosotros podamos, a partir de esa información y a partir del control de la bodega, empezar a diagnosticar qué puede ocurrir. Ahora, lo cierto es que el contrato de transporte y acomodación, porque era un contrato compuesto, es decir, no era solamente sacar cajas de unas bodegas y llevarlas a otras, sino sacarlas ordenadas, mapeadas, registradas, transportarlas y volverlas a poner en el mismo orden para que se mantuviera el orden o el desorden, si estaban en el desorden, pero que se mantuviera el mismo concepto. Eso no tenemos información de cómo ocurrió. Ese contrato estaba pensado para 60 días, tuvo un par de prórrogas esperando que el contratista lo lograra. No tenemos esa información. Nosotros creemos que una vez podamos intervenir el archivo, ese desorden va a tardarse más de un año en poderse organizar.
Doctor Camilo Guzmán, muchas gracias, muy amable. Tao, con mucho gusto. Bueno, es el director seccional de Administración Judicial de Bogotá. Un año, ¿no? Eso está todo tirado en el piso. Están empezando a cogerlos y, meta una acá. Eso no hay un procedimiento, se lo aseguro. No sí, lo lo veo. que evidenciamos ahí, Gustavo, era que finalmente pusieron sobre la estantería, le pusieron unas hojitas escritas con esfero tratando de hacer alguna identificación, pero en la visita encontraron y sancionaron a este contratista y siguen revisando qué pasa con el resto de las cajas y documentos.